Esto es Lenguas para Todos. Yo soy Jerónimo Rosetta y les doy la bienvenida nuevamente a Hablando con el Corazón. El tema de la clase de hoy es los deportes. Quédense con nosotros porque ya están aquí en el estudio los maestros Albino González Hernández y Raúl López Acero. Recuerden que el objetivo de este programa Hablando con el Corazón es el reforzamiento de las habilidades de comunicación tanto en lengua náhuatl como en lengua inglesa. Comenzamos. Gracias, Jero. Thank you very much. Bueno, en Hablando con el Corazón vamos a discutir un poquito o hablar acerca de los deportes que se practican en los países de habla inglesa. El fútbol es el deporte más conocido a nivel mundial y pero el fútbol americano es uno de los deportes más jugados o es el más famoso dentro de los Estados Unidos, aunque no se practica en algunos otros países. ¿Qué tipo de deportes practican en las regiones náhuatl? Sí, Raúl. Sí. Bueno, los deportes que se practican en las comunidades pues son muy pocas, ¿no? Uh-huh. La gente le gusta jugar voleibol. Voleibol. Sí, hay una comunidad, bueno, algunas comunidades de Soledad Zompa, Uh-huh. ellos realizan este tipo de juegos para gente adulta también, o sea, no hay Uh-huh. en específico edades, y hacen sus torneos y realizan este juego en diferentes, convocan pues y participan varias personas, en donde, bueno, como trofeos luego a veces rifan o dan un cochino, por ejemplo, ¿no? Para el ganador, y ahí son los premios que dan ellos allá, ¿no? No, muy bien. ¿Algún deporte que hayan adaptado de otras culturas? Por ejemplo, ¿practican fútbol o practican béisbol o algún otro deporte? ¿Les gusta correr? De hecho, casi no hay así un deporte que lo practiquen constantemente, sino que solamente en algunos se da el básquetbol. Básquetbol. El fútbol es muy poco, son los jóvenes quienes más lo practican, pero sí son deportes como que un poquito que se han ido dando, ¿no? En ciertos contextos. Sí, bueno, sí, pues muy bien. De hecho, bueno, un dato que les quería dar también es que el único deporte que se ha jugado fuera del planeta Tierra es el golf. El golf fue jugado en la Luna por los astronautas. Entonces es el único deporte que se ha jugado fuera del planeta Tierra. Muy interesante. Entonces, pero bueno, el deporte y las actividades físicas, no necesariamente enfocadas a un solo deporte, pues traen mucho beneficio de cualquier forma a la salud y a las comunidades. Así es. En nuestras comunidades podemos encontrar algunos juegos que realiza la gente, los niños sobre todo, y pues quizás nos ha faltado un poquito de proyección de esos juegos, ¿no? Pero en cada uno de ellos tiene su particularidad para realizar este tipo de juegos a través de la diversión y pues sobre todo la ejercitación del cuerpo. Claro que sí, pues ahorita vamos a ver los deportes, el vocabulario relacionado con los deportes, tanto en la lengua náhuatl como en la lengua inglesa. Thank you very much, Albino. Tzotzocamate. Bueno, pues hablando con el corazón, el día de hoy vamos a hablar acerca de los deportes, sports, the different sports that are played in English-speaking countries. Vamos a hablar acerca de los deportes que se realizan en los países de habla inglesa y vamos a checar el vocabulario y algunas de las estructuras gramaticales que podemos utilizar cuando queremos investigar o referirnos al deporte. Vamos a comenzar con el vocabulario y después pasamos a las estructuras gramaticales. ¿Sí? Vamos a comenzar rápidamente con enseñarles el vocabulario y practicar su pronunciación. No olviden que hay que practicarlo en casa. ¿Sí? Vamos a comenzar. Soccer. Soccer. Cricket. Cricket. Cricket es un deporte muy parecido al béisbol, pero la pelota y las reglas son completamente diferentes. ¿Sí? Rugby. Rugby. American football. American football. Baseball. Baseball. Olympic Games. Olympic Games. Athletics race. Athletics race. Basketball. Basketball. Swimming. Swimming. Golf. Golf. Estos son los deportes más comunes, más practicados en los países de habla inglesa. De hecho, el deporte más practicado a nivel mundial
Contrario a lo que se podría creer que es el soccer, es la natación. La natación es el deporte más practicado a nivel mundial, pero el deporte más popular a nivel mundial, no solo en países de habla inglesa, es el fútbol. Y en los Estados Unidos, el American Football. ¿Sí? El fútbol americano, aunque también son muy populares el básquetbol y el béisbol. ¿Sí? De hecho, muchos de los idioms, que son expresiones gramaticales para expresar diferentes cosas, están basadas en deportes, en el idioma inglés. Bueno, estos son los deportes. Vamos a ver cómo preguntamos acerca del deporte. Y generalmente la pregunta que viene a nuestras mentes es, ¿cuál es tu deporte favorito? Vamos a escribirlo aquí. What is your favorite sport? What's your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Sí? Y en mi caso, yo diría que my favorite sport is, I don't know, swimming. I like swimming. But I also like athletics race or soccer. You will say my favorite sport is, and then you will answer. Then you will answer according to your preferences. So, vamos a preguntar, ¿cuál es tu deporte favorito? Tú responderías, mi deporte favorito es, y vas a contestar de acuerdo a tus preferencias. Otra pregunta que puedes hacer es utilizando los tiempos perfectos, ¿sí? Y la pregunta es, have you ever played? ¿Alguna vez has jugado? Have you ever played soccer? Have you ever played cricket? Have you ever played rugby? ¿Sí? En este caso, la natación no se juega. ¿Sí? Have you ever swum or have you ever practiced? Puede ser play or practiced. Have you ever practiced swimming? Have you ever practiced golf? Etcétera. Y la respuesta sería, yes, I have. Volviendo a los tiempos perfectos, dirías, yes, I have. O, no, I haven't. ¿Sí? Si quieres decirlo completo, estas son las respuestas cortas, pero si alguien te pregunta, have you ever played basketball? Tú podrías decir, yes, I have. O, yes, I have practiced basketball. Have you ever practiced or have you ever played soccer? Yes, I have. I have played soccer or I have practiced soccer. No necesariamente es con este pronombre personal. Ese es cuando contestas directamente, cuando alguien te pregunta directamente o tú le preguntas a una persona. Recuerden que los pronombres personales pues van a depender de a quién estemos haciendo la pregunta. Otra cosa que podemos preguntar rápidamente ya para cerrar este segmento es, Are you good at soccer? Are you good at playing American football? Are you good at baseball? ¿Eres bueno en el soccer? ¿Eres bueno en el fútbol americano? ¿Eres bueno en el béisbol? Etcétera. Y la respuesta, como tenemos el verbo to be, sería, si alguien te pregunta a ti y tú estás respondiendo, dirías, yes, yes, I am. O, no, I'm not. ¿Sí? Recuerden que aquí hay contracciones. Más adelante veremos las contracciones cuando tengamos oportunidad, pero estas serían las respuestas cuando alguien te pregunta que si eres bueno jugando o practicando determinado deporte. Ahora, now we are going to go with Teacher Albino. Ahora vamos con el maestro Albino. Thank you very much. Chikawatika, no chino yolikniwan. Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta sesión vamos a ver los juegos que se practican en nuestras comunidades indígenas. Uno de ellos, bueno, hemos participado también en jugar y bueno, algo que nos ha gustado en el momento que realizamos estas actividades. Y bueno, pues vamos a ver sobre todo lo que nosotros realizamos en nuestras comunidades. El ahuiltilisli es el deporte o el juego. El ahuiltilisli, esa es la palabra
juego, así se traduce, son, es en general, engloba varios características sobre los juegos. Entonces el juego se traduce en Ahuiltilistli. Tenemos el balón, Cuetlaxtolontli, ya es un neologismo, pero bueno, aquí lo que cuando nos referimos a algo, en este caso a la bola, es Tolontli, ¿sí? Entonces aquí Cuetlax es en este caso es el cuero o el hule. Entonces esta es una bola de hule que lo traducimos en Cuetlaxtolontli. El Tzicuinilistli es una de las actividades también que se practica en las comunidades a través de, en este caso significa correr. Entonces aquí tenemos a una persona corriendo, pero en nuestras comunidades nos gusta nos gusta correr, pero de manera descalza. No utilizamos calzado, sino que de manera descalza nos sentimos un poco más seguros para poder correr. Y bueno, pues es una de las características que tenemos como nahuablantes para hacer unas carreras de manera descalza. Posteriormente tenemos otro juego que se ha practicado y que en el mismo contexto se han ido elaborando estos juguetes. En este caso es el Tolompontli. Algunos decimos tolompo nada más, ¿sí? Recordemos que el tolón viene del tolontli, que es redondo, o en este caso no es redondo, sino es una característica de bola. Y bueno, en español, pues casi también lo manejamos como trompo, ¿no? Entonces aquí lo adaptamos, pero se sigue rescatando la parte de la raíz del tolontli. Pero aquí hay una característica que tenemos que identificar y observar cuando escribimos de esta manera. Si se dan cuenta, el tolón del tolontli se está respetando la raíz de la palabra. Pero de acuerdo a la regla gramatical, la N no puede ir antes de P, y eso es algo que tenemos que ir también reconociendo, porque en el momento de producir este tipo de sonidos es a través del aparato fonador que tenemos para poder corregir. Entonces aquí por lógica tendremos que poner una M, ¿sí? Para decir Tolompontli, o solamente Tolompo, ¿sí? En nuestros contextos las niñas también realizan un juego, se divierten jugando en este caso cuando es la época del jilote, es el elote tierno, y ellos construyen o elaboran sus propias muñecas. Entonces con el cabello del elote que tienen, pues realizan sus trenzas, les adornan y bueno, haciendo un simulacro que ese es el juego de las muñecas, ¿no? Pero en sí viene del nenetl. Nenetl significa muñeca, que es en este caso un recurso para poder jugar, ¿no? Entonces, actualmente manejamos este concepto en español, que es nene. Entonces, el nenetl es de origen náhuatl, que en este caso sería el nene, y nos referimos a un bebé. Otro de los materiales que utilizamos es el tesoloni o temalatl. En este caso es la onda. Es un material que se elabora a través del ixtle, del maguey, y con ello, bueno, pues aquí en esta parte tenemos donde se pone una piedra y pues con eso lanzamos piedras para poder. Es un juego también que cuando nos reunimos entre varios, pues vamos realizando esa actividad. Tenemos otro juego muy interesante también y divertido. Se llama el Cuatzintlaxotomali, ¿sí? ¿Qué significa? Es una palabra kilométrica, pero se refiere de un palo en el cual le hacemos en este caso, unos cortes para poner los talones de los pies, y en la parte de atrás se hace un corte también y le ponemos una piedra, y esa piedra nos sirve para
poder tomar asiento ahí y deslizarnos en todo lo que es el pasto, ¿no? Y sobre todo en los declives. Y bueno, es una diversión sumamente amplia. Lo único que luego ocasionamos es que se rompan nuestros pantalones y lleguemos a casa, nos regañen. Nos regaña nuestra mamá, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿por qué rompiste el pantalón? Y entonces la sugerencia es que utilicemos pantalones ya un poquito más usados. Y bueno, tenemos el otro, que estos ya son deportes que se retoman y que se practican en nuestras comunidades, pero de una manera que las estoy registrando de una manera de neologismo. Aquí sería el chiquihuitepayolistli. El tepayoli también es algo redondo, algo esférico, ¿sí? Que nos sirve para jugar. Y entonces aquí el chiquihuitl es del canasto, entonces nos hace referencia al juego del básquetbol. Se llama chiquihuitepayolistli. Tenemos xictepayolistli, del xictli, del pie, y el tepayolistli también es algo esférico, y entonces nos sirve identificar lo que es el fútbol. Ejecatepayolistli es el que se realiza el juego, pero sin dejar que la esfera caiga en el suelo, entonces tiene que estar siempre en el aire, ¿no? Entonces, de esta manera son nuestros juegos, nuestros instrumentos que manejamos. Tenemos 3 preguntas que vamos a retomar. Dice, ¿qué juego te gusta? En este caso, a mí me gusta jugar, por ejemplo, del Tesoloni. Entonces voy a anotar Nechpactia, Nimahuiltis, Tesoloni. Tenemos la siguiente pregunta. Recordemos que el kosh nos sirve para referirse a responder afirmación negativo. Quema, ¿sí? Koshkuali timahuiltia, quema. Noso, amo. Aquí pongo que sí y pongo que no, pero va a depender del juego. O sea, soy muy bueno en jugando, en ocasiones sí y en ocasiones no. Entonces, pero también va a depender del deporte o del juego que realice en esa actividad. Entonces, aquí concluimos con esta clase del juego, la Socamate Mieke. Bueno, ahora en Hablando con el Corazón vamos a discutir las diferencias culturales o las similitudes que existen entre las actividades deportivas o actividades físicas que se realizan tanto en los países de habla inglesa como en donde se habla la lengua náhuatl. Y bueno, de acuerdo a lo que veo y a lo que vi en su clase, maestro, todas estas son las actividades que nosotros realizamos de niños. O sea, sí, yo recuerdo haber jugado a todas estas cosas que son muy, muy, muy populares no solo a lo mejor en las regiones de habla náhuatl, sino también en muchas partes y que dieron origen a los deportes, de hecho. Sí, así es. Por ejemplo, en este juego para deslizarse, en algunos otros contextos utilizan la penca del maguey. Se lo cortan y también con la penca del maguey se toman asiento y se van. Lo único que nos faltaría aquí es proyectar, ¿no? Y hacer concursos para que sean también esa parte, ¿no? de diversión y de entretenimiento para todos los niños y para uno como adulto, ¿no? Claro, y bueno, de hecho, por ejemplo, pues esto es el equivalente a las competencias de atletismo. Así es. A las competencias de atletismo. Bueno, los juegos que ya han adoptado a lo mejor de las culturas, bueno, del resto del país o de algunas otras culturas, pero pues, de hecho, yo recuerdo que todas estas actividades, pues luego te dieron las habilidades para poder desarrollarte en cualquier otro deporte. Así es. Sí. Por ejemplo, los nahuas realizaban un deporte que es el techatl. Es un juego de deporte con el que tenían que pegarle el balón nada más con la pura cadera, ¿no? Y había un aro y lo tenían que insertar, ¿no? Pero algunas cosas se siguen preservando, que en este caso es la pelota, ¿no? Claro. Esto es lo que comparto con ustedes y esto va dirigido para nuestros compañeros docentes. Tenemos un proyecto en el libro para el maestro de lengua náhuatl en donde se habla sobre los juegos y juguetes que practicaban nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces es importante ir retomando porque podemos ir reforzando las actividades y desde el aula podemos
ir promoviendo algunos deportes o juegos, porque nuestros niños tienen ciertas habilidades y talentos para el deporte, ¿no? Sí. No todos nos gusta jugar, pero en algunos niños tenemos que ir desarrollando. Si detectamos que al niño le gusta algún deporte, por ejemplo el básquetbol, pues hay que motivarlo y apoyarlo, ¿no? Entonces, Claro creo que que sí. es importante para poder también participar en juegos nacionales e internacionales, ¿no? Claro que sí, y volver esto más grande de lo que ya es. Pues, Así es. Thank you. Socamati y Raúl. Thank you, Albino. Llegamos al final y les agradezco que nos hayan acompañado nuevamente en una emisión de Hablando con el Corazón. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.